Pues muchísimas gracias y bienvenidos a todos. Vamos a dar comienzo a este breve webinar sobre el compliance en la universidad. El formato que vamos a seguir es primero una breve Pero intervención de eso, Antonio Abril, que es el presidente de sí, la pero Conferencia de Consejos Sociales eso de la universidad, tiene que ser que nos solo explicará o nos comentará. hacer. Yo creo que se oye un ruido de fondo, no sé si podéis apagar o silenciar Visto, todos visto. los órdenes. Primero intervendrá Antonio Abril, que nos explicará con detalle un poquito la ley orgánica del sistema universitario y esta nueva responsabilidad del cumplimiento y la supervisión de la integridad en la universidad. Luego intervendrá José Zamarriego, que es el presidente de ASCON, la Asociación de Cumplimiento, de la Asociación Española de Compliance, que nos va a hacer una breve presentación de cuáles son los pilares o los principios del compliance, y finalmente cerraré yo comentándoos un poquito los nuevos 3 indicadores en el área del compliance que hemos introducido en el informe de este año y que quieren también ayudar gradualmente a las universidades a que se vayan incorporando estas prácticas en los futuros informes, ¿no? Entonces, sin más, luego vamos a dar, por último, habrá reservado un turno de preguntas, unos 10-15 minutos para las dudas y las cuestiones que queráis plantear. Yo sí lo que os pediría, como somos muchos, cerca de 100 y pico, que si las podéis hacer en el chat, y bien Esther o Ángel Luis, que están encargados de moderar el debate, nos las harán llegar a cada uno de los intervinientes, ¿no? Bueno, y sin más ya, pues doy la palabra a Antonio Abril, agradeciéndole su presencia, igual que a José Zamarriego en este webinar. Antonio Abril, presidente de la Confederación de Consejos Sociales en España. Muchas gracias. Antonio, cuando quieras. Está silenciado, Antonio, perdona. No se te escucha, Antonio. Un segundo. Ahora A sí. ver, ahora. ¿Ahora? Ahora sí. Sí, ¿Ahora adelante, sí? Antonio. Sí. Ahora. Bueno, pues eso, decía que buenos días, que muchísimas gracias a todos los que hoy estáis conectados y bueno, esperamos ser capaces de aportar algo a la construcción de este tema que es el compliance, que yo siempre digo que es una de las grandes revoluciones, si no la gran revolución experimentada por las sociedades y por la vida de la sociedad civil en este siglo XXI. Muchísimas gracias a la Fundación AZ y evidentemente a ASCON, en la persona de sus respectivos presidentes, por ayudar o cooperar con la Conferencia de Consejos Sociales a la organización de este webinar. Yo siempre digo que la Fundación AZ es de las pocas instituciones, ni públicas o privadas en España, que se preocupan de la función de los consejos sociales, que la ponen en valor y que están muy interesados con un objetivo general de transparencia, de mejor good governance y mejor construcción ética interior de las universidades españolas a través de la introducción de los consejos sociales. Bueno, yo insisto en que el compliance es la gran revolución probablemente, al menos de las sociedades y en general de las instituciones públicas y privadas en este siglo XXI. Hemos pasado a lo largo de estos años, y algunos lo hemos experimentado en primera persona, yo como responsable de compliance del grupo Inditex durante bastantes años, hemos pasado de una responsabilidad social corporativa voluntaria y basada en la filantropía o el ánimo de mejora o reparación de determinadas situaciones que suponían riesgo social para determinadas entidades de población, a una responsabilidad social corporativa que exigía gestionar con igual eficacia que el core business, pues el compromiso social con aquellas personas relacionadas con un modelo de negocio más desfavorecidas o en riesgo de exclusión, el buen gobierno de la institución o el mínimo impacto en el medio ambiente, y ahí donde se producía ese impacto, pues rectificarlo. Aparece después una revolución que representa el que la sociedad se da cuenta de que el sistema clásico de represión de las infracciones, basado en la existencia de la norma,
y si se demuestra la infracción, la sanción es insuficiente para asegurar lo que el ordenamiento jurídico pretende de sus protagonistas en la vida social y económica, y aparece el compliance como un sistema de prevención y control de riesgos, no solo de incumplimiento legal, sino de riesgos reputacionales, y esto es muy importante porque tiene mucho que ver con la ética de las instituciones, para evitar la infracción, pero no solo de las normas, sino también de las mejores prácticas, de las recomendaciones de buen gobierno, etcétera, etcétera, etcétera. Aparece la responsabilidad penal de las personas jurídicas en España con la reforma del Código Penal del año 2010, que se mejora luego en el año 2015, que es el espolón de prueba, porque es la gran amenaza que el sistema establece para intimidar a las instituciones y para forzarlas al cumplimiento de la ética corporativa. De manera que lo que se genera es la obligación de que las sociedades primero, y ahora mismo ya también las instituciones públicas, generen un sistema de compliance interno que garantice lo que podríamos denominar la construcción de la ética corporativa interna, que evidentemente no puede dejarse al albur de los planteamientos éticos de cada uno de sus componentes. Aparece en el año 2023 dos leyes que representan la escenificación de esa revolución en relación con las universidades públicas y privadas. Son la Ley Ordinaria 2/2023 sobre protección del denunciante, que en realidad lo que hace es una regulación de la necesidad de la existencia de códigos éticos y, consecuentemente, de canales de denuncias o de canales éticos para toda una serie de empresas e instituciones, y entre ellas las universidades públicas, que ya a partir del 13 de junio del año pasado están obligadas a tener un código ético. Y luego la ley orgánica 2/2023, que es la ley orgánica del sistema universitario. Tengo que decir que la Conferencia de Consejos Sociales ya no esperó a estas normativas para preocuparse del compliance en las universidades públicas. De hecho, en el año 2018 organizamos en Las Palmas de Gran Canaria unas jornadas bajo el epígrafe genérico de compliance en el ámbito de las universidades, a partir de un subepígrafe que era la superación de la responsabilidad social corporativa. Posteriormente, en Vigo, en jornadas organizadas también en marzo del año 2023, incorporamos una ponencia sobre el compliance universitario, y más recientemente, en julio del pasado año 23, en la Universidad de Verano de Maspalomas, también bajo la organización siempre magnífica del Consejo Social de la Universidad de Las Palmas, organizamos unas jornadas sobre con el título genérico, lo tengo aquí, de tendencias y desafíos del compliance en la Universidad Española hacia una cultura de integridad y buen gobierno. Ahí, por solo citar algunas de las intervenciones que hubo, tuvimos al presidente de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, Manuel Marchena, hablando de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, el caso concreto de la universidad, a Alain Casanovas, responsable de compliance de KPMG en España, sobre el alcance del compliance en las universidades españolas, nuevo reto para las universidades y sus consejos sociales. Tuvimos a Enrique Álvarez Tolchev, técnico destinado en el Tribunal de Cuentas, hablando sobre la relación entre el ejercicio del control interno y el compliance en el ámbito universitario, un ámbito absolutamente esencial. Al propio Javier Martín Cabana, que nos habló de los principios para la determinación de un buen gobierno en las universidades y sus orientaciones para promover la cultura interna y su impacto en la sociedad. A Fernando Navarro Cardoso, hablando de los fines y objetivos del código ético en una universidad. Yo hice una ponencia sobre cómo hacer un código ético en una organización y su aplicación a la Universidad Española. El magistrado emérito del Tribunal Supremo, Rafael Fernández Valverde, nos habló de la regulación del canal de denuncias y la protección del denunciante y su aplicación a las universidades españolas, y etcétera, etcétera, etcétera. Lo que quiero reflejar son dos cosas. Uno, la importancia que los consejos sociales desde siempre hemos dado al compliance, y que todas estas ponencias están a disposición de todos los consejos sociales que me estén escuchando en este momento, con solo pedirlas, porque en todas hay presentaciones o textos escritos, con solo pedirlas a la Secretaría General de la Conferencia de Consejos Sociales. Bien, llegados a este punto, es evidente que hay un antes y un después
como consecuencia de esas dos leyes que llevan el número 2 del año 2023, la Ley de Protección del Denunciante y la Ley Orgánica del Sistema Universitario. No ya porque el artículo 47 incluya entre las funciones del Consejo Social el velar por el cumplimiento del compliance, dicho de una manera general, aunque lo hace con términos que serían francamente mejorables, y resalto que probablemente esta es la única función que la LOSU incorpora a los consejos sociales. Todas las demás, de alguna manera, ya estaban con antelación y sabemos que en algunas se ha disminuido la competencia de aprobación o la competencia de informe preceptivo y vinculante por parte de los consejos sociales. Pero efectivamente se añade la de compliance. Y no solo al enumerar las funciones de los consejos sociales en ese artículo 47, sino que a lo largo del articulado hay toda una serie de párrafos o apartados en diferentes artículos que de alguna manera tienen mucho que ver con la función de compliance. Por ejemplo, cuando el artículo 3 en su punto 5 dice que en el ejercicio de su autonomía las universidades deberán rendir cuentas a la sociedad del uso de sus medios y recursos humanos, materiales y económicos, desarrollar sus actividades mediante una gestión transparente y ofrecer un servicio público de calidad. Bueno, pues evidentemente la transparencia, la rendición de cuentas, al igual que la construcción de la ética institucional interna o el equilibrio de poderes o la separación de funciones en el control interno, son todos ellos, que no podemos entrar en detalle ahora en todos evidentemente, pero son todos ellos aspectos que configuran una función interna de compliance en una organización pública o privada y desde luego en las universidades públicas. Yo voy a terminar ya, porque lo importante es lo que evidentemente nos van a decir Javier Martín Cabana y el presidente de Ascon, José Zamarriego, a los que reitero mi agradecimiento por su colaboración en este acto. Voy a terminar diciendo que la Conferencia de Consejos Sociales hemos elaborado un programa, una relación de propuestas a las comunidades autónomas para el desarrollo de la ley orgánica del sistema universitario sobre el presupuesto de fortalecer las competencias de los consejos sociales cara a la mayor excelencia, a la mayor eficiencia, a la mayor competitividad de las universidades públicas y privadas españolas. Y en concreto, este trabajo, en lo que se refiere al tema de compliance, dice lo siguiente. Dice, convendría que a través del desarrollo legislativo se determinara el alcance del impreciso término velar, que utiliza el artículo 47 cuando dice que es función de los consejos sociales velar por el cumplimiento de los principios éticos y de integridad académica, así como de las directrices antifraude que deben guiar la función docente y la investigación en colaboración con los organismos y planes de los que para estos efectos disponga cada universidad. Y seguimos diciendo aquí, por el término velar, ha de interpretarse como control y supervisión efectiva del compliance universitario. Efectivamente, los que de alguna manera somos administrativistas, pues conocemos muy bien lo que significan los conceptos jurídicos indeterminados. Velar lo es, en este caso hay que precisarlo y lo que es importante es que tiene que representar en su aplicación práctica a la normativa interna y el funcionamiento universitario control y supervisión efectiva del compliance. Y sigue diciendo este trabajo, exponemos a continuación una propuesta de atribuciones que la ley autonómica podría encomendar al Consejo Social en este ámbito. El Consejo Social verificará la existencia de un código ético y de conducta, en especial en materia docente y de investigación, además de en los ámbitos de gestión económica, contractual y de recursos humanos, e impulsará actividades de formación específica para difundir su contenido. Si no existe código o si el que hay se encuentra obsoleto, es evidente que código ético ya tiene que existir obligatoriamente en todas las universidades públicas, el Consejo Social deberá impulsar una revisión y adaptación en su caso. El Consejo Social aprobará la normativa específica sobre el compliance, así como los planes de medidas antifraude o en todo caso los informará con carácter preceptivo y vinculante antes de su aprobación definitiva
y verificará su desarrollo en colaboración con el resto de órganos competentes de la universidad. El Consejo Social podrá crear el Comité Antifraude de la universidad en colaboración con los órganos que la universidad disponga de tales efectos y designar sus miembros. Y finalmente, el Consejo Social constituirá en su seno una comisión o encargará a alguna de las comisiones ya constituidas la función para desarrollar propuestas y verificar el cumplimiento de esta competencia. Bueno, termino ya resaltando, por si no lo he hecho suficientemente, la importancia que tiene el compliance en los tiempos actuales, que los consejos sociales somos la representación en la universidad de la sociedad, que por supuesto la sociedad financia hoy en España como media entre el 70 y el 80% de las universidades públicas, que son un servicio público, que no son propiedad de quienes ejercen las funciones docentes o de investigación o del personal de administración de servicios o de los alumnos, sino que es propiedad, si lo podemos decir así, de absolutamente toda la sociedad, y que por tanto nuestra responsabilidad ahí es muy importante, y que se equivocará cualquier gobierno del Estado o de la comunidad autónoma si no apuesta por reforzar las funciones del Consejo Social en esta función del compliance, del sistema de prevención y control de riesgos, de la construcción de la ética corporativa interna. Yo con esto termino. Muchas gracias y dispuesto a escuchar las lecciones magistrales de Javier y de José. Pues muchas gracias, Antonio, por la capacidad, por la síntesis que nos has hecho de los nuevos retos que plantea la ley orgánica a los consejos sociales, también por manifestarnos también las carencias a veces de la ley, esos conceptos indeterminados que en gran parte pues toca desarrollar a las comunidades autónomas, y también muy contentos de saber esa propuesta que ha hecho el Consejo Social para que todos estos conceptos indeterminados pues queden un poquito más aterrizados, que es muchas veces los problemas que plantea una ley de este tipo, ¿no? Y esperemos que en la dirección que vosotros habéis señalado. Y sin más, pues ahora mismo tiene la palabra José Zamarriego, al que reitero pues nuestro agradecimiento por su presencia hoy aquí. José Zamarriego pues es el presidente de la Asociación de Cumplimiento en España, y su intención es hacernos una breve presentación de lo que puede considerarse los pilares de lo que sería un sistema de compliance en las organizaciones. José, cuando quieras, tienes la palabra. Muchas gracias. Buenos días a todos y de verdad muchísimas gracias por darme la oportunidad de poder compartir con una audiencia pues de tal nivel como el que tenemos hoy, pues aquello que nosotros compartimos a nivel de asociación, y que don Antonio, y digo don Antonio porque para mí el respeto es fundamental, don Antonio ha expuesto de una manera sencilla y brillante. Lo que he intentado, si me permitís, hacer una breve presentación, es hacer un elemento de síntesis. Pero lo primero que quería era agradecer a la Fundación AZ esta oportunidad y a la Conferencia de Consejos Sociales contar con nosotros. Yo creo, sinceramente, que este paso que estamos tratando de dar en virtud de aquello que se ha expuesto lo que es la LOSU, pues nos pone muy en valor lo que significan los propios consejos sociales. Por supuesto, no seré yo quien haga aquí una exposición de los méritos y de aquello que es necesario que se lleve a cabo a través de los consejos sociales. Lo que pasa es que sí tengo la oportunidad de de resaltar aquello que ahora sí viene de forma explícita en una ley orgánica. Entonces, voy a compartir una presentación a través del sistema. Esther, ¿me confirmas que se ve correctamente? Se ve perfectamente, Confirmado. José, sí. Bien, Adelante. bueno, pues muchísimas gracias, insisto, en esta oportunidad. Vamos a ver, lo primero que quiero resaltar, que lo ha expuesto don Antonio de una manera muy directa, es aquello que son los principios y valores que rigen la actividad universitaria. Es decir, tenemos como referencia
aquello que vela o debemos de garantizar, la necesidad de garantizar la ética y la integridad en el funcionamiento de las universidades públicas y evitar el fraude. Para ello he puesto estos 5 verbos porque me parece que sintetizan y que viene también reflejados en la propia ley orgánica cuáles serían aquellos aspectos éticos que tienen que determinar la gestión de los consejos sociales. Permitidme que brevemente enfatice alguno de estos puntos. En primer lugar, ejercer su función con independencia, imparcialidad y objetividad. Esto es crítico. Yo insistir en ello cuando todos los que hoy tenemos de audiencia saben perfectamente la necesidad de poder ejercer esta función con independencia, con imparcialidad y con objetividad sería redundante. Por otro lado, nos encontramos con que sí estamos en un entorno que tenemos que ser capaces de respetar la diversidad y la pluralidad de la comunidad universitaria, fomentando la participación y la comunicación de los distintos sectores y a su vez promoviendo lo que denominamos la excelencia y la calidad en la actividad universitaria y, como ya señalaba también don Antonio, contribuir al desarrollo sostenible y al bienestar social. Muy bien, todos coincidimos en que estos son unos aspectos éticos a considerar. Otra cosa es, ¿y esto cómo lo podemos gestionar? ¿De qué manera podemos operativamente poner estos aspectos a que luego podamos ejercer sobre ellos un determinado nivel de control y supervisión? Me ha encantado el elemento de la descripción del concepto de velar, utilizando estos 2 elementos, el control por un lado y la supervisión por otro. Pero el control en positivo, este es un tema crítico también para nosotros. No es control por controlar porque pensamos que se va a hacer mal. No, es control para poder acreditar que se está haciendo bien. Esto es una de las... otra frase que ha dicho don Antonio que me ha encantado, dice, estamos ante la gran revolución de las sociedades. Esto es un elemento que tenemos que ir en este sentido. Bueno, cambiando también la forma en que interpretamos determinadas palabras. El control no es control porque se va a hacer las cosas mal, insisto, sino porque podemos demostrar que se están haciendo las cosas bien. Pues bien, tenemos luego, por otro lado, un elemento que ya se ha puesto en valor, que es compliance, el reto de compliance. Primero, decimos compliance, que no es una palabra española, porque tiene unos significados adicionales al simple cumplimiento. Cumplimiento se asume que se tiene que cumplir. Sin embargo, tenemos elementos adicionales que se adhieren a lo que sería el concepto de compliance y que lo utilizamos de forma natural cuando en esta economía del lenguaje nos encontramos a la hora de sintetizar determinados términos. Compliance también incorpora elementos tales como la prevención, que se ha mencionado, la responsabilidad y, por supuesto, el cumplimiento. Vamos a sintetizar un poquito lo que es el contexto de compliance. Esta diapositiva lo que trata de poner es que estamos ante una moneda con dos partes. La parte en la que tú, como organización, lo que intentas es ejercer una diligencia debida para prevenir y detectar 2 palabras clave, porque son 2 de los primeros pilares que tiene el compliance: malas conductas e incumplimientos. Esto está muy bien, porque está otra palabra detrás, que es el elemento de la reputación. Y luego, por otro lado, la otra cara de la moneda no es el elemento solo de ejercer la diligencia debida, sino el elemento de promover una cultura organizativa que fomente la cultura ética. Es decir, que tenemos las 2 partes para que tenga consistencia lo que corresponde a lo que hemos denominado compliance. Pero profundizando un poquito en ello, nos encontramos con que para que se visualice operativamente dónde estamos, compliance no es una función jurídica o de defensa corporativa, es una función de gestión de riesgos. Todos los que estamos aquí sabemos que en toda toma de decisiones tenemos una operativa de gestión de riesgos, más o menos riesgo, el riesgo cero no existe y lo hacemos de forma natural. Muchas veces, evidentemente, cuando el elemento a considerar tiene mayores implicaciones, hacemos un análisis más profundo en los riesgos que tiene, pero el concepto de riesgo es fundamental para entender de qué estamos hablando en el ámbito de compliance. Y a la vez, cuando se utiliza la palabra velar, también está dentro del elemento de la función proactiva que tiene el compliance. Es decir, no es un elemento que es de espera pasiva, sino que es un elemento de prevención, ir hacia el velar, como señalaba antes don Antonio. Y a la vez,
si me permitís, implica establecer un modelo de organización y gestión, porque si no, se queda en el etéreo, es un elemento que no tiene consistencia operativa y tenemos que ser, y creo que todos los que estamos aquí lo somos, pragmáticos a la hora de que nuestro trabajo se pueda luego plasmar en elementos objetivos que nos permitan también medir aquello que estamos haciendo. Pues bien, para ello nos encontramos con dos definiciones que son complementarias, pero que nos ayudan a poner en contexto lo que quiero trasladaros. En primer lugar, es una definición histórica del año 2005, en un contexto del sistema financiero, donde habla del riesgo del compliance, es el riesgo de que una organización pueda sufrir sanciones, pérdidas financieras o pérdidas de su reputación como consecuencia del incumplimiento de regulaciones, normas de autorregulación y códigos de conducta que se aplique a su actividad. Está hablando intrínsecamente de elementos que, desde mi punto de vista, no son positivos. Es para tratar de evitar sanciones. Yo creo sinceramente que esto está superado. No es evitar sanciones, sino cómo promover que la cultura fomente las buenas prácticas y poderlas acreditar. Con lo cual, esta es una definición clásica, pero que a la vez también le faltan, desde otras perspectivas, matices. De aquí me he atrevido a poner una segunda definición, que compliance es la capacidad que una organización tiene a través de sus procedimientos de demostrar, palabra muy importante, demostrar la intencionalidad de la actividad previa a su ejecución, elemento preventivo, cumpliendo con toda la normativa vigente. Y fijaros que en las dos definiciones sí viene algo muy importante, y es el hecho de que no solamente tenemos las leyes que nos son de aplicación, sino que tenemos también aquellos compromisos que voluntariamente asumimos y que, una vez asumidos, su cumplimiento es obligatorio. Por ejemplo, los propios códigos éticos que se hacía referencia anteriormente. Nadie nos ha obligado. Si nos han obligado, lo que hemos hecho ha sido exponerlos públicamente. Es un compromiso que hemos asumido y por el que además tenemos que responder. No es un elemento, no debe ser un elemento cosmético. Tiene que ser un elemento operativo y real. Y para ello, obviamente, el papel de los consejos sociales creo sinceramente que es muy importante. Vamos a ver 3 diapositivas para sintetizar lo que quiero trasladaros. En primer lugar, ¿cuáles son esos pilares de compliance que antes refería? 2. El pilar de la prevención, el pilar de la detección y hay un tercero que es el de la información. Cada uno de estos pilares tiene una serie de elementos a considerar dentro de su ámbito de actuación. Tenemos por un lado en la prevención la cultura, la evaluación de riesgos, que es el primer paso que se da, que es el mapa de riesgos, y qué políticas y procedimientos tenemos para poder precisamente acreditar ese nivel de mitigación de riesgos o de mirar de qué manera podemos abordarlos. Fijaros que el elemento de la prevención, si consiguiéramos todo a través de la prevención, bendito sea, pero no es el caso en muchas ocasiones y que además tenemos que tener, para ser eficaces, sistemas de detección. Estos sistemas se hacen de una manera natural y además ya está muy implementado como sistemas de monitorización, cómo se llevan a cabo los flujos de información y lo que ya se ha señalado también de la Ley 2/2023 de defensa del denunciante, que lo que hace, o del informante, que lo que hace es establecer canales de denuncia, canales éticos. ¿Por qué? Necesitamos poder prevenir para que podamos, una vez que somos conscientes de algo que está ocurriendo, poder llevar a cabo una actuación diligente. Esto es muy importante. Desde la cultura anglosajona, que a nadie se nos escapa que esto es una influencia directa del sistema en el que estamos viviendo globalmente, en el cual las personas jurídicas ahora también son responsables o pueden tener responsabilidad penal. Nos encontramos con que estamos inmersos en esta revolución. Durante 200 años hemos tenido unos códigos donde solamente las personas físicas podían ser sujetos de delitos penales. Y actualmente ya, desde 2010 y de forma reformada en 2015, como ya decía don Antonio, nos encontramos con un escenario completamente distinto donde las personas jurídicas también pueden ser sujetos de delitos penales. No obstante, ya sabemos que las universidades públicas, no así las privadas, son entidades que pertenecen al sector público. No es de aplicación directa el artículo 31 bis del Código Penal, que he puesto una serie de diapositivas al final como anexos, que no las voy a exponer, pero sí las voy a difundir. El elemento crítico aquí, ¿cuál es?
evidentemente, prevención. Si no consigues una prevención, al menos estar alerta a través de una detección. Y una vez que lo detectas, lo que tienes que ser es capaz de informar qué es lo que se ha hecho. A través de canales de comunicación, el ejercicio de la auditoría y control, que en términos de gestión se llama tercera línea de defensa. Hago un pequeño paréntesis. Hay 3 líneas de defensa clásicas. La primera línea es la de gestión directa, aquello que operativamente está en la línea de actuación de las compañías operativamente en primera línea. En segunda línea es compliance, precisamente con estos pilares que estoy tratando de definir. Y en la tercera línea es auditoría. Todo ello en un proceso de gestión del riesgo. Y todo debe de hacerse de una manera que pueda quedar trazabilidad a lo que se hace. Pero no tenía sentido o no tendría sentido todo esto que estoy comentando si no se entiende bien cuál es el entorno en el que nos encontramos. Por ejemplo, mi ámbito profesional es en la industria farmacéutica, que no es nada parecido a lo que corresponde al entorno universitario. ¿Puede tener elementos comunes? Sí, pero no es nada parecido. Con lo cual, el entorno hay que conocerlo. Es fundamental conocer el entorno para poder luego trasladar todos estos pilares al ámbito operativo. Segundo elemento fundamental, ¿quién lleva a cabo esta actuación profesional? Bueno, está el Compliance Officer o la oficina o la unidad que lleva a cabo este tipo de actuación, donde lo que tiene que hacer es contar con un primer paso que viene aquí, que es identificar, analizar y evaluar los riesgos. Lo llamamos internamente mapa de riesgos. Una vez que sepamos qué riesgos corremos, tenemos que responder a través de unos controles que nos permite adaptar qué nivel de riesgo queremos ante eso que se ha detectado. Por supuesto, tiene que estar monitorizado, que es lo que comentaba antes en el pilar de la detección. Y finalmente saber cómo reportarlo. ¿Por qué? Porque al final el engranaje está hecho de tal manera que tiene que ser partícipe directo las máximas autoridades dentro de la organización. El Consejo Social tiene una responsabilidad muy importante, pero tiene que contar, para poder llevar a cabo esta acción adicional que se le solicita de compliance, el hecho de recursos para poderlo hacer, independencia, autoritas que se le tiene que dar, y luego es muy importante que pueda reportar correctamente para poder precisamente llevar a cabo su función. Finalizo con una breve exposición de cuáles serían aquello que operativamente se trasladaría o tendría que trasladarse a la hora de gestionar lo que estamos hablando de un sistema de gestión de compliance. En primer lugar, lo que tenemos aquí es una cultura de compliance. Y esto es fundamental entender, que nace de arriba hacia abajo. Esto no es un elemento que nace de asambleario, sino nace el concepto de la responsabilidad y acreditar y demostrar la intencionalidad a través del ejemplo y de la forma en que se lleva a cabo ese liderazgo. Ese liderazgo se tiene que hacer orientado a promover la cultura ética y el respeto a las normas. Y esto se puede hacer de muchas maneras, pero evidentemente hay que poder luego demostrar que se ha estado llevando a cabo de esa manera diligente. Por eso está arriba del todo. Esto no es un elemento en el que uno opine o deje de opinar, es un elemento de liderazgo a la hora la propia organización tiene que ser consciente de cuáles son sus compromisos y cómo ejecutarlos. Por eso mismo viene el elemento que ya he mencionado antes, pero esto es como las agujas del reloj: la identificación, análisis y evaluación de los riesgos, con el principio de proporcionalidad. Esto no hay que olvidarlo nunca tampoco. Es decir, cuando uno tiene una organización pequeña, los recursos que puede dedicar a ello será proporcional a cuáles son los niveles de riesgo que tiene. Con lo cual, el principio de proporcionalidad siempre hay que tenerlo presente. Y no hay que olvidar que se tiene que tener un responsable de la función de compliance. Yo sé, por lo que he estado leyendo, esto es un tema francamente novedoso, especialmente en las universidades públicas, porque en las privadas desde hace ya tiempo esto lo van implementando de forma mucho más, digamos, más ordenada, y tiene que estar dotado no solo de esa legitimidad, sino también de autonomía, de independencia y de recursos. Insisto mucho en el tema de los recursos, porque no puede ser un elemento cosmético o de utilización de una manera indebida de cuál es lo que corresponde a sus misiones, eso que llamamos velar activamente por el cumplimiento.
De tal manera que ese responsable es crítico, esa unidad es crítica para todo lo que estamos ahora mismo o estoy tratando de exponer. ¿A través de cómo operas? A través de políticas y procedimientos. Es decir, trata de que normas y valores se integren en los procesos. Y esto se puede hacer a través de aquello que ya está muy extendido en la gestión, que son, y todos tenéis en vuestras organizaciones, políticas y procedimientos que hay que comunicar, por supuesto, formar y sensibilizar. Esto es un elemento continuo, no es un elemento estático, sino dinámico. Tiene que haber un elemento de continua formación, porque hay que reforzar los elementos que nos ayudan a comunicar aquello que queremos hacer. Por supuesto, esa monitorización en positivo, esa supervisión, esa verificación es crítica para luego poder acreditar esa intencionalidad de la acción previa a su ejecución que señalaba antes. Y para eso nos ayudamos con lo que llamamos canales de información o canales éticos para poder precisamente detectar cuáles son aquellos elementos que están poniendo en riesgo aquello que hemos denominado la reputación de la propia, en este caso, universidad. Todos tenemos que tener incentivos. Los incentivos son en positivo aquello que moviliza la voluntad. Si sabemos dirigir bien los incentivos, lo que tendremos son resultados positivos. Y aquí tenemos que tener un sistema de incentivos y evaluación del desempeño que ayude precisamente a poner en valor aquello que queremos trasladar a través del plan de gestión de compliance. Pero no podemos olvidar algo que a veces creo que es fundamental reforzar, que es el elemento del régimen disciplinario. Tolerancia cero. No significa, y insisto mucho en esto, y está ligado muy al principio, al tema de los principios de proporcionalidad, no significa esto que tiene que haber un castigo, el concepto de castigo que tenemos, no, es el concepto de consecuencia. Es decir, si algo se detecta que no está bien, tiene que haber alguna consecuencia. Eso ya cada uno lo modulará en la manera en que considere y que además pueda estar bien fundamentado. Pero el elemento crítico que reivindicamos es el hecho de que tiene que haber consecuencias cuando algo se detecta que no está bien hecho, porque si no las posibilidades, probabilidades de que se vuelva a ocurrir ese hecho, pues se incrementan exponencialmente, aparte de la destrucción del concepto de ejemplaridad que tenemos que tener a la hora de poder precisamente poner en valor aquello que queremos transmitir a través de ese liderazgo a la propia organización. El reto que tienen los consejos sociales es realmente enorme, ambicioso, pero creo sinceramente que es uno de los elementos críticos de cambio que podemos utilizar para cambiar aquello que en la universidad consideramos y consideráis que sois vosotros los actores, que es área o son áreas claras de mejora. Voy a finalizar aquí y lo que quiero de verdad es agradecer la oportunidad de poder compartir estos breves conceptos con este auditorio tan cualificado y que me llena especialmente de honor y de privilegio. Muchísimas gracias a todos y quedo, por supuesto, a vuestras preguntas. Hay luego unos anexos que también se compartirán, pero que no me quiero entretener en aras de poder tener y atender las preguntas que puedan surgir. Muchísimas gracias. Muchas gracias, José, por esta presentación y también por el esfuerzo que has hecho de síntesis en presentarnos a todos estos pilares o elementos esenciales de lo que es un sistema de cumplimiento. Efectivamente, como he visto que habéis preguntado muchos a través de la presentación de José, la vamos a compartir, como tenemos vuestros correos y vuestros registros, además de que el webinar de hoy se grabará y estará accesible en YouTube para todos aquellos que estén interesados y no han podido participar hoy. La propia presentación, ya José nos dijo que junto con los anexos, porque es una presentación un poquito más larga, os la haremos llegar a todos a través de los correos que nos habéis indicado. Y bueno, ahora mi función aquí yo os quería también comentar brevemente, si me permitís, los 3 indicadores relacionados con el compliance que hemos incorporado en nuestro informe, o que vamos a incorporar, perdón, en nuestro informe este año, ¿no? Informe que todos conocéis. Mm, no sé si estáis ya viendo la presentación, son 2 páginas, entiendo que sí. Bueno,
precisamente con el fin de facilitar a los consejos sociales de las universidades públicas y también a los órganos de gobierno, consejos de administración, patronatos, cancillerías de las universidades privadas, el cumplimiento también de estas nuevas exigencias de la ley orgánica, pues la Fundación AZ pues acordó, como sabéis, el año pasado introducir una nueva área en nuestro informe de transparencia y buen gobierno de las universidades y también en los estándares de aquellas organizaciones que solicitáis los sellos y nuestras acreditaciones de transparencia, acordamos introducir también un área nueva de ética y cumplimiento dentro del área propia del órgano de gobierno, del Consejo Social, y que va a entrar en vigor y que vamos a examinar ya este año, ¿no? El primer indicador, y hemos elegido 3 indicadores muy sencillos, es el código ético al que se hace referencia. O sea, la, la universidad pues tiene esa obligación de publicar, de elaborar ya un código ético de conducta o norma equivalente, y ese es un primer indicador que vamos a pedir este año. La mayoría como hemos visto, pues la mayoría de las universidades públicas o muchas de vosotras ya la tenéis publicados. Es probable que algunos de esos códigos, como ha comentado Antonio, a lo mejor pues están obsoletos y hay que revisarlos y actualizarlos, y eso será una de las funciones que competa realizar al Consejo Social para adaptarlos a las nuevas exigencias de la ley. Pero como veis, esto es un indicador que, como hemos visto, la mayoría de las universidades ya lo tenéis. O sea, un indicador que es la existencia de ese código ético. El otro indicador que también hemos introducido, y que es un elemento imprescindible en un sistema de cumplimiento, es que exista un órgano responsable, ¿no? Ya sea una persona, ya sea un órgano colegiado, pero cualquiera que sea la naturaleza del órgano, es preciso identificar la posición que lo representa y tiene encomendada esa función, como en el fin también de determinar pues, su grado de autonomía, las facultades. Es necesario también que la entidad o la universidad pues, describa pues, cuáles son sus competencias, a quién debe rendir cuentas. Ese, digamos, es el elemento que va a ser más, va a llevar un poquito más de tiempo, ¿no? Poner en marcha porque, bueno, todo está en proceso. Yo sé que las universidades están empezando y todavía, por lo menos en el primer análisis que nosotros hemos hecho de las webs de las universidades, tanto públicas como privadas, esta unidad responsable de compliance todavía pues está por aprobar, por definir, y yo creo que lógicamente porque también están en gran parte por definir por las diferentes comunidades autónomas ese desarrollo de la ley orgánica. Pero será también el segundo indicador que nosotros exijamos, o sea, quién es el responsable, cuál es la unidad de cumplimiento y sus competencias y dependencias jerárquicas. Y por último, el último indicador es el relativo también al código. Nosotros preferimos llamarlo más que código de denuncias, un código ético con una serie de características que por otra parte son las que requiere la ley. O sea que no decimos ni exigimos nada que la ley de protección del denunciante, del informante, pues no exija, ¿no? Decimos que hablamos también de canal ético y no de canal de denuncias, porque muchas de las temas, y nuestra fundación también viene haciendo desde hace años un informe de transparencia de las prácticas de cumplimiento de las empresas cotizadas, o sea que llevamos también supervisando el funcionamiento de estas herramientas en las empresas cotizadas. La función del canal no es solo ni exclusivamente ni principalmente la de denuncias, sino muchas veces la de las consultas, ¿no? Hay muchas temáticas, hay muchas áreas grises, oscuras, hay dudas, y el canal puede servir precisamente de herramienta de aprendizaje y también para trasladar al órgano de gestión correspondiente las dudas que pueda haber sobre determinadas temáticas o áreas, ¿no? Estos serían los 3 indicadores que vamos a exigir tanto en el análisis de nuestro informe este año como a las universidades que opten o soliciten
en nuestros sellos de transparencia. Somos conscientes, lógicamente, que la implementación de un sistema de cumplimiento comporta muchas más exigencias, pero en esta fase de arranque inicial, y todavía está muy fresca, pues nos ha parecido suficiente incluir estos 3 indicadores, reservando para futuras ediciones del informe o de las acreditaciones la inclusión de nuevos indicadores, ¿no? Pero como siempre seguimos, y como sabéis los que conocéis el informe, pues nos interesa ir poco a poco, gradualmente, impulsando esta cultura de cumplimiento, estas prácticas de manera gradual para luego ir incrementando pues, los niveles de exigencia en la medida también en que se vayan incorporando todas estas prácticas y todas estas herramientas en las diferentes universidades, ¿no? Y con esto yo terminaría, y si os parece, pues podemos abrir el turno de preguntas. Si yo no sé si a través de Esther o a través de Ángel Luis, eh, si tenéis Sí. alguna duda o pregunta, también me gustaría anunciaros que lógicamente este es el primer evento, la primera jornada que organizamos en colaboración con la Conferencia de Consejos Sociales y la Asociación Española de Compliance sobre este tema, pero que nuestra intención es ir acompañando a las universidades en este esfuerzo a lo largo de todos estos años. O sea que eventos y jornadas de este tipo, pues las iremos organizando a lo largo de estos años y os iremos comunicando, os los iremos comunicando, pues lógicamente. Pues nada, pues damos paso, si queréis, al turno de preguntas. Javier, preguntan en relación al tercer indicador, ¿es necesario publicar la normativa de la universidad que regula la gestión del canal o bastaría con una infografía en la que se explicase el procedimiento de gestión? Y lo pregunta porque dice que como la normativa es tan extensa. Sí, no, la pregunta es más muy pertinente. Para este año nosotros solo exigimos información sobre el canal. Lógicamente, como el canal tiene que tener una serie de condiciones, unas condiciones de estar abierto, de proteger la confidencialidad, normalmente esas condiciones de funcionamiento del canal se suelen incorporar en un reglamento. Si se incorporan en un reglamento, estupendo. Y si efectivamente la descripción del canal, pues en el texto básicamente incorpora todos los elementos que nosotros exigimos, el que estar abierto a todos los grupos de interés, el proteger la confidencialidad y el anonimato, para nosotros nos es suficiente. En futuros informes sí vamos a exigir un mayor grado de desarrollo en esa herramienta o canal. Por ejemplo, por eso, en el caso de las empresas, sí exigimos que publiquen un reglamento de la gestión del canal. Pero no en este primer informe no lo vamos a exigir. Igual que en el caso de las empresas, también les exigimos que informen de los resultados de la gestión del canal. Lógicamente, aquí no podemos exigirlo. Las empresas llevan con un canal de denuncias en funcionamiento desde hace muchos años y, por tanto, ya tienen un recorrido y ya pueden informar de cuáles son los resultados de la gestión, identificando pues, el tipo de consultas, la naturaleza de las consultas, el número de consultas, las medidas que se han tomado. Pero este año nosotros simplemente vamos a pedir eso. Y en futuros años, y en la medida en que veamos que se van incorporando pues, todas estas prácticas, iremos, iremos incrementando la información sobre el canal. No sé si he respondido, ¿no? Muchas gracias. Yo creo que sí. Si no, Adriana, nos puedes volver a escribir. Pregunta Juan José Cubero de la Universidad de Zaragoza. ¿Qué relación hay entre el compliance y la Directiva de Información de la Sostenibilidad? Yo dejaría esa pregunta a más Antonio Abril o a José Zamarriego por si la quieren contestar. A poner el micrófono. Vamos a ver, aquí hay un proceso histórico que es cómo va ganando autonomía la información no financiera. O sea, las empresas estaban obligadas a suministrar información no financiera y poco a poco pues se va metiendo la necesidad de aportar información sobre temas sociales, medioambientales y de buen gobierno corporativo.
Un buen ejemplo de esa autonomía es que ahora ya no hablamos de información no financiera, sino de información sobre sostenibilidad. Y efectivamente, ahí lo que hay ahora, pues bueno, lo que ha habido y está habiendo es un proceso de directivas, sucesivas directivas europeas, de las cuales la última, muy polémica y que todavía está ahí de alguna manera pendiente de la aprobación definitiva, es una directiva sobre información de sostenibilidad que trata de unificar y que que haya comparabilidad entre la información que tienen que suministrar todas las empresas. Y efectivamente ahí están los temas de personal, de recursos humanos, hay toda una serie de temas de aspecto social, medioambiental, y hay, porque ese es un mantra absoluto de las diferentes empresas y las diferentes regulaciones en Europa, una obligación de dar información sobre temas de derechos humanos y lucha contra la corrupción y el soborno. Entonces, evidentemente ahí pues están los temas de compliance, por supuesto que sí, ¿no? Entonces, tiene mucho que ver, o sea, la directiva y la obligación de dar información comparable y fiable sobre temas de derechos humanos, de lucha contra la corrupción y el soborno, pues tiene mucho que ver con el tema de compliance. A eso hay que añadir que a esa directiva se le une la directiva sobre diligencia debida, que precisamente, entre otras cosas, pues obliga a dar información sobre el respeto de los derechos humanos y sociales en toda la cadena de producción, etcétera, etcétera, ¿no? Que también tiene mucho que ver, evidentemente, con temas de compliance. Es decir, el compliance es que es un concepto que se ha comido, en cierto sentido, o abarca lo que antes era la responsabilidad social corporativa, que después hemos denominado sostenibilidad, que después ahora hablamos mucho del ESG, ¿no? Bueno, pues todo eso va muy metido dentro del compliance, porque si es un sistema de prevención y control de riesgos derivados del incumplimiento, no solo de las normas, sino también de las mejores prácticas, recomendaciones de buen gobierno, códigos éticos, etcétera, etcétera, bueno, pues estamos hablando siempre de alguna manera de lo mismo, ¿no? Yo, a raíz sobre todo la intervención magnífica de José, de don José, porque si él me llama de don Antonio, yo tengo que llamarle a él don José, ¿no? Bueno, pues se me estaban viniendo a la cabeza dos cosas, ¿no? Y que las voy a añadir. Y una de ellas es, primero, que los consejos sociales no lo vamos a tener fácil, ¿eh? No lo vamos a tener fácil para convertir ese velar en un efectivo sistema de control y supervisión con protagonismo propio. Y no lo vamos a tener fácil por dos razones. Primera, porque el compliance es siempre una limitación al poder, y el poder en la Universidad Pública Española en este momento lo tiene, para bien o para mal, el Consejo de Gobierno y el rector, y van a tender a, y ojalá me equivoque, y habrá excepciones, a minimizar la función de compliance en manos del Consejo Social. Entonces, ahí no lo vamos a tener fácil y vamos a agradecer mucho un repertorio de mejores prácticas y vamos a agradecer mucho. Y la idea es un poco trabajar efectivamente con la Fundación AZ y con ASCON un modelo de ejecución o implantación interna de compliance que nos pueda guiar, porque además es que no tenemos medios y recursos ni humanos ni materiales para desarrollar y hacer bien una verdadera función de compliance. Yo lo sé bien porque sé lo que es una función de compliance y sé los medios que tenemos, o más bien los que no tenemos, la mayoría de los consejos sociales, ¿no? Y segundo aspecto, que lo ha tocado también José, es el tema de que aquí hay una responsabilidad importante de los consejos sociales, porque si se produce un incumplimiento ético, no digamos ya un fraude, dentro de la universidad, y en la universidad hay muchos temas delicados, por ejemplo, los conflictos de interés, etcétera, etcétera, y decía Javier muy bien que, claro, no se habla de canales de denuncias, primero porque la palabra denuncia está prácticamente denostada en absolutamente todos los sistemas jurídicos y sociales europeos, pero es que es mucho más que un canal de denuncias, es un canal ético con muchos aspectos de consultas. Bueno, el tema de los conflictos de interés y las consultas en temas de conflictos de interés en una universidad es un tema muy, muy importante y muy polémico y muy delicado, ¿no? Entonces, quiero decir que no tenemos los medios y recursos humanos y materiales para llevar a cabo un efectivo sistema de compliance, ¿no? Con lo cual ahí se presenta un problema. Y luego la responsabilidad. La responsabilidad es muy, o puede ser muy importante. Ante cualquier caso de incumplimiento ético, se le van a exigir responsabilidades al Consejo Social. No digo responsabilidades legales, pero sí responsabilidades reputacionales, ¿eh? Y porque velar se puede interpretar en muchos aspectos, desde el más restrictivo hasta el más amplio, pero en cualquier caso, si hay un incumplimiento, se le va a decir al Consejo Social que es
por falta de control y supervisión suya. Con lo cual, necesitamos hacerlo bien, ¿eh? Y ahí tenemos un reto muy importante, ¿eh? A mí, que conozco, yo humildemente creo que conozco bien lo que es el compliance, lo que son los consejos sociales, tenemos un reto muy difícil de cumplir. Muchas gracias, Antonio. Yo no sé si José quieres añadir algo o damos paso. Eh, Esther, ¿alguna pregunta más? Julio García quería hacer una pregunta de viva voz y si quiere que encienda el micro y así se puede Pues explicar mejor. lo tengo ya activado. Muchas gracias, Esther, y bueno, enhorabuena a la organización y muchas gracias por darme la oportunidad de hablar. Espero que sea el primero de muchos, porque a todas luces se nos va a quedar corto el tiempo y las interesantísimas cuestiones que habéis planteado. Estaba trasladando en el chat algunas consideraciones que yo creo que en este empuje que estáis haciendo desde Consejo Social, Fundación y sector profesional del compliance sería, a mi entender, necesario hacer en la universidad. Y es el dónde encaja la figura o el sistema de compliance con los elementos que ya hay. Con un asesor jurídico, con unas unidades de control interno. Y aquí me parece trascendental que hagáis pedagogía. Vosotros que además conocéis muy bien el sistema de gobernanza corporativa, de que es una función de segunda línea de defensa. No viene a sustituir el trabajo de la gestión, no viene a sustituir o a reemplazar el trabajo del control interno o la auditoría interna como tercera línea de defensa, sino que viene a sumar, a colaborar en esta cadena de controles. Porque en las organizaciones, por lo menos por mi experiencia, claro, cuando se plantea dónde encajamos esto, tienes algo pues, que parece, o tienes una función jurídica, tienes una función de auditoría y normalmente pues, por esa escasez de recursos viene a caer solapándose y no permitiendo pues, una debida segregación de funciones con estas dos funciones adicionales, la de una parte, la primera la de gestión y por otra la de auditoría. Entonces, este punto me parece importante. Otra cuestión clave para mí es que no identifiquemos unilateralmente compliance con mundo antifraude, con sistemas antifraude, sino que pues, hay otros muchos ámbitos. El propio derecho administrativo en la administración es fundamental, contratos, subvenciones, etcétera. Sostenibilidad, información no financiera. Yo creo que este punto también es importante empujarlo desde arriba. Y en tercera instancia lo del tema de recursos que ya había tratado el presidente Abril. Claro, en una situación de carestía y de insuficiencia crónica, meter una estructura nueva, nuevas funciones, nuevos cometidos, ¿cómo? Aquí también se nos abre el punto para los consejos sociales del estatuto del miembro de consejo social y toda esta nueva arquitectura en cuanto a funciones y organización que nos trae la LOSU. Bueno, son las consideraciones un poco que quería hacer. No sé si tenéis alguna opinión a este respecto, pero algo Sí, para comentar en grupo. sí, seguro que Antonio y José quieren comentar o probablemente matizar algún tema. Adelante. Pues si me permitís con la venia que decía un castizo, señalas el primer punto sobre dónde encaja el sistema de compliance. A ver, en esto, doctrinalmente, ya queda bastante claro que el departamento, la unidad de compliance, la unidad de supervisión o como se quiera denominar, debe estar fuera del ámbito del departamento legal. ¿Por qué? Porque lo que tienes son la gestión de unos conflictos de intereses que tienes que ser capaz de acreditar una palabra crítica, que es independencia. Si tú no tienes independencia y tienes la capacidad además y debes de tener capacidad de reporte a los máximos órganos de la propia organización, te puedes encontrar con que no puedes llevar a cabo esos conflictos de intereses de una manera efectiva, esa gestión del conflicto de intereses. A ver, hay una cosa que ocurre con notable frecuencia y es que la parte legal, el departamento legal de las compañías o de las organizaciones defiende, y es su responsabilidad, defender a la compañía bajo todo tipo de circunstancias, incluso tiene otro tipo de estatuto interno. Sin embargo, si tú incorporas la propia gestión del sistema de compliance dentro del departamento legal, puedes encontrar una situación imposible
de gestionar respecto a los conflictos de intereses, que además Antonio ha mencionado antes de una manera directa en las dificultades que prevé que se tiene a la hora de implementar precisamente este tipo de, de figura de compliance. La realidad es esa, y además os lo digo con absoluta transparencia. Esto es uno de los puntos críticos. Si no se empieza la casa por unos pilares sólidos, nos encontramos que lo que se construya será endeble y además sujeto a vaivenes. Y si en algo creo es en hacer las cosas bien desde el origen. Y esto es fundamental lo que has señalado, si me permites reforzarlo. Y luego, lo uno con lo que comentabas de los recursos. Y siempre me pregunto, esto de los recursos, que siempre evidentemente son limitados, cuando los unes a elementos de reputación, habría que preguntarse dónde está la priorización, porque estamos habituados a resolver problemas, pero no estamos habituados a prevenirlos. La prevención hay que saberla también dotar de recursos, porque es la clave para evitar riesgos en la reputación. Y esto es algo que culturalmente nos cuesta mucho, porque si has conseguido y has tenido éxito en la prevención, resulta que entonces piensas que has dedicado demasiado a algo que no ha ocurrido, y como no ha ocurrido, no tiene por qué volver a ocurrir. Y entonces entramos en un bucle que es al final pernicioso. Con lo cual, realmente tenemos que cambiar una cultura, hablábamos de cultura organizativa, donde se tiene que dotar de recursos porque está trabajando en el origen de evitar no solo riesgos reputacionales, sino dotar de credibilidad a la propia institución universitaria en su ámbito de actuación, en sus aspectos éticos. Con lo cual, el tema de los recursos, de verdad, hay que sacarlos, porque es la mejor inversión que se puede hacer de cara al crecimiento natural en su misión en la universidad. Veíamos que era la conexión de la universidad con la sociedad, y es crítico que esto, que ahora yo lo veo en términos de oportunidad, se pueda desarrollar con recursos. Y no vale decir que es que no se puede tener recursos. Pues no, señor, hay que conseguirlos. Y perdonadme que me ponga así, porque al final está en nuestra mano en la medida en que podamos ejercer determinada presión, sobre todo cuando estamos hablando que los consejos sociales, entre sus funciones está precisamente aprobar los presupuestos de la universidad. Yo creo que esto además es un tema realmente importante. Quizás nos extendiéramos demasiado hoy, pero soy, si me permitís, optimista en que puede hacerse un cambio, ayudar a transformar la universidad a través de este mecanismo que ahora mismo ha puesto a disposición a través de la LOSU, y que con la ayuda de los consejos sociales se podrá implementar. Y vamos, lo has dicho magistralmente, no, no tengo nada que añadir, pero lo único que tengo que decir es que si sois conscientes de lo que está pasando ahora mismo en España con la implementación de la LOSU, se está produciendo algo que los consejos sociales conocemos muy bien. A ver si lo digo muy breve. Los presupuestos de las universidades públicas generalizadamente absorbe un porcentaje altísimo el capítulo de nóminas y de gastos corrientes, de manera que cualquier adición de gasto de cualquier tipo que se le genera a las universidades están diciendo que no tienen dinero y que necesitan financiación extra. Lo que está pasando ahora mismo con los temas de personal que exige la LOSU, la incorporación en España de 3.400, 3.500 o 2.400, no me acuerdo exactamente del número, de profesores y ayudantes doctores. Pues las universidades lo que están diciendo es no podemos, a no ser que se nos den medios económicos extras. El tema de las microcredenciales, que ya hay una aportación del Estado de 50 millones de euros, no les llega, y evidentemente si queremos hacer los cursos propios como hay que hacerlos, pues necesitamos aportaciones económicas extraordinarias. Y esto los consejos sociales lo sabemos muy bien porque estamos ahí en el tema de, efectivamente, de control y supervisión económica y presupuestaria. Entonces, claro, esto necesita personal, o sea, es decir, tiene que haber gente que no puede ser el presidente del Consejo Social, ni puede ser un miembro del Consejo Social, tiene que ser alguien del equipo corporativo de la universidad que asuma la función de compliance officer y que reporte al Consejo Social, al presidente del Consejo Social, que al final es el que tiene la responsabilidad última de velar por el compliance. Consiguientemente, esto primero, es decir, rompe un poco lo que es la estructura típica de una universidad donde todo depende del rector,
Consejo social, pero todo depende del rector. Bueno, todavía hay muchos consejos sociales que el presupuesto del Consejo Social lo pone el rector. Es decir, que es que la situación es francamente insuficiente para hacer frente a este reto, ¿no? Pero, obviamente, como no se haga una dotación de medios y recursos personales, que al final son económicos, evidentemente, porque bueno, no puede ser que a una persona que ya está en la universidad ocupando el cargo X le digas además que a partir de ahora tiene que ser el director de compliance y tal. Eso pasaba en la empresa, que a mí me cayó la responsabilidad de director de compliance añadida y no me la reconocieron en la nómina, evidentemente, ¿no? Pero en una empresa puede pasar eso, pero en una entidad pública no. Entonces tiene que haber esa dotación de estructura, que ahí es donde tengo yo la gran duda, ¿eh? A ver cómo se implementa. Bueno, y luego cada universidad probablemente lo haga de manera distinta. Pero esto es muy importante, quiero decir que esto no es una función etérea, es una función efectiva y que en una universidad que tiene 17.000 o 20.000 alumnos y tiene 1.500 profesores o 1.600 y tiene 800 personal técnico administrativo, gestión de servicios, como puede ser la mía, por ejemplo, en Coruña, pues un canal de denuncia, un canal ético va a funcionar. Evidentemente que va a funcionar y no se puede confundir con el que pueda tener el defensor del estudiante, etcétera, etcétera, pero aún así va a funcionar. Y eso hay que atenderlo. Y luego hay que establecer toda una serie de medidas de prevención porque claro, es lo que tú acabas de decir, José, es decir, dar valor a la prevención, dar valor a la prevención. Eso es una forma de construcción de valor, pero hay que creer en intangibles, porque la prevención tiene mucho de intangible. Entonces, tú crees en la curación porque ves el mal, aplicas la medicina y dices, esto me ha costado tanto, pero la prevención requiere más grandeza de miras para valorarla y para estimarla, ¿no? Entonces, ahí hay un tema. Ahí hay un tema muy importante que no va a ser fácil porque además estamos hablando de que la universidad tiene que dotar medios para un sistema que es una limitación del poder, porque yo lo he dicho antes, el compliance siempre es una limitación del poder. Por eso digo que no va a ser fácil, pero hay que hacerlo. Pues muchas gracias, Antonio. Yo creo que tenemos tiempo, ya hemos traspasado el tiempo previsto con mucho, lo cual pues nos confirma el enorme interés que tiene estos temas y nos refuerza el compromiso por darle continuidad en los próximos meses y a lo largo de este año. Tenemos tiempo, si queréis, para una última pregunta y ya daríamos por finalizado el acto. Yo no sé si Muy Esther bien, o... bueno, pues bueno, hay bastantes preguntas que se quedan sin responder. Hemos dejado en el chat el correo de Ángel Luis para cualquier duda o cuestión y bueno, estamos a disposición. Te lanzo una última pregunta. Bueno, además de felicitarnos por las ponencias, a la hora de facilitar a la ciudadanía la información, ¿habéis reflexionado sobre cómo debería visibilizarse? Ante la previsión de que vaya creciendo, quizás estimáis que debe contar con un apartado propio, pero también puede ser relevante que quede dentro de los aspectos generales de la institución. Sí, no sé si he entendido bien la pregunta a la hora de informar el qué, perdón. A la hora de informar sobre el tema de compliance en los indicadores que solicitamos, si deberían visibilizarse en una sección propia de compliance o bien en los aspectos generales de la universidad, que es al final donde va la gente a consultar. Sí, vamos, desde nuestro punto de vista como institución que va a analizar la transparencia en la web, a nosotros nos parece que todo el área de compliance pues debería estar dentro del área de consejo social, porque esa habría que ver cómo. O sea, yo no, ahora mismo no soy capaz de dar una orientación así muy clara y muy concreta de dónde debe estar esa información, pero puede estar en el área del consejo social. Muchas de vuestras universidades, la mayoría de las universidades públicas han creado a lo largo de estos años una sección que la denominan una pestaña que se llama transparencia. Puede incluirse la información ahí, pero puede incluirse también en la estructura directiva organizativa de la organización, o sea, dentro del área de políticas. Puede estar el código ético, el canal de denuncia, pues puede estar también en un apartado especial. Es decir, yo no daría ahora mismo, no sé dar una respuesta concreta. Puede estar, como digo, también en el área del consejo social, pues sobre todo desde nuestro punto de vista como institución que vamos a analizar la información, mientras esté fácilmente identificable en la web y esté incluida esa información en una sección que sea lógica, normal, pues nosotros la vamos a dar por buena, pero ahí entendemos que puede haber diferentes alternativas. Muy Muy bien. bien, Javier.
Pues de verdad, muchísimas gracias a todos, muchas gracias a Antonio Abril, muchas gracias a José Camarriego, muchas gracias a todos los asistentes, reiteraros nuestro compromiso en seguir acompañándonos en este proceso complejo que va a llevar su tiempo, pero bueno, llevamos 12 años acompañando a las universidades en ese esfuerzo por ser cada día más transparentes e impulsar prácticas de buen gobierno. Como decimos en la Fundación y recordamos a veces, lo malo son los 40 primeros años, con lo cual nuestra intención, desde luego, es seguir por muchos años, continuar también con ese acompañamiento y supongo yo que en los próximos meses pues ya iréis recibiendo noticias de iniciativas, de acción, de actividades de formación, pues tanto a través nuestro como a través de la Conferencia de Consejos Sociales y de la propia ASCON. Muchísimas gracias a todos y os esperamos vernos pronto. Gracias.